Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. Hoy vamos a recordar a dos de los autores más destacados de la generación del 27 en la literatura española. Se trata de María Teresa León y Rafael Alberti. El mejor compromiso con el futuro es saber elegir las herencias del pasado. Y para nosotros es especialmente importante este legado. Quien lea Memoria de la melancolía de María Teresa León, quien lea algunas de las escenas donde los dos exiliados en Roma, ya en los años 70, conversan con jóvenes rebeldes antifranquistas españoles y les explican la importancia de llegar a acuerdos y la importancia de crear espacios en común con el interior para hacer posible la democracia, entenderán perfectamente que Rafael Alberti, al volver en 1977 para participar en las primeras elecciones democráticas, dijera aquella frase: salí con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta, que no era renuncia de ningún tipo a su manera de pensar, era un modo de integrar su manera de pensar por el bien de España en la convivencia democrática. Y en este sentido, para nosotros es muy importante homenajear a la autora de Memoria de la melancolía. Cuando las cosas no nos salen bien y van pasando los años, pues tenemos el sentimiento que se suele afirmar con la frase nostalgia del futuro, porque sentimos nostalgia de los momentos donde el futuro parece que está claro y se puede avanzar hacia él. Después las cosas no salen tan bien y uno tiene nostalgia de ese futuro que parecía al alcance de la mano. Bueno, pues en una paradoja parecida, la memoria de la melancolía se encierra también una idea fundamental, y es que la memoria forma parte del presente y el presente de los exiliados suele tener mucho que ver con la melancolía porque viven en una situación de desarraigo. Y conviene recordar esto a la hora de responder a las situaciones difíciles que en el siglo XXI vuelven a darse y que nos recuerdan al siglo XX y que nos hacen tomar conciencia de la importancia de la solidaridad, de la hospitalidad y de dar ayuda e integrar a aquellas personas que se sienten desplazadas y condenadas a la melancolía y al desarraigo por culpa de los conflictos. Y es que la memoria de la melancolía y es que la nostalgia del futuro nos reafirman una y otra vez en la idea de que la memoria forma parte de nuestro presente. No es anclarse en el pasado de ninguna manera, se trata de vivir con conciencia el presente, la mejor manera de comprometernos con el futuro. La inminente caída de la Segunda República Española a manos del fascismo obligó a María Teresa León y a Rafael Alberti a salir de España en 1939 hacia un exilio que duraría 40 años. El 45 aniversario de su retorno a la patria fue conmemorado por el Instituto Cervantes de Madrid con el depósito de un legado in memoriam en su prestigiosa Caja de las Letras. Para nosotros es importantísimo este homenaje y quiero agradecerle a la familia de Rafael Alberti, a su hija Aitana, a sus nietas, a su sobrina Teresa Alberti, la generosidad de este legado.
Nosotros hemos querido añadir desde la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes un pequeño folleto que publicó Rafael Alberti al final de la Segunda Guerra Mundial, Pueblos Libres y España, la pregunta que le hacía a las sociedades democráticas que aceptaban la realidad dictatorial del franquismo y que abandonaban a su suerte a los republicanos españoles y al gobierno democrático de la República. Era un verdadero manifiesto del exilio español reivindicando sus derechos que por fin se cumplieron con la democracia cuando, por ejemplo, personalidades como María Teresa León y como Rafael Alberti vinieron a integrarse en su sociedad. Le quiero agradecer a la agencia EFE que nos haya dado la foto que se le hizo a Rafael con motivo de su regreso, cuando pronunció aquella famosa frase: me fui con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta. Quiero agradecerle también al médico psiquiatra Elías Cáceres Corrales la cesión de una foto de María Teresa León en un paseo por los jardines madrileños del Retiro en los años 70. Y quiero agradecer también la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, que pertenece al Ministerio de la Presidencia, la presencia del historiador especialista en temas de memoria histórica y del exilio, Fernando Martínez López. Quiero dar las gracias al Instituto Cervantes, a Luis García Montero, su director, a Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, por invitarnos a unir los nombres de Rafael y María Teresa a los de tantos ilustres personajes que forman parte de esta caja de las letras, que es todo un tesoro para nuestro patrimonio. Estoy segura de que Rafael estaría muy contento de estar hoy aquí, rodeado de tantas caras conocidas y, sobre todo, tan queridas. Pero es un privilegio para mí estar aquí en su nombre y en el de María Teresa León, a los que tuve el placer de conocer, cuidar y querer mientras pude, desde el día que los conocí en 1971 hasta que tuve que despedirme de ellos definitivamente. Lo que vamos a depositar en la caja 1653 es lo siguiente. Lo primero, he traído esta foto en la que yo estoy con ellos en el 1972, en una exposición de Rafael en Roma, un año después de conocernos, que se inauguraron como motivo del 70 cumpleaños de Rafael el 16 de diciembre de 1972 en la Galería Rondanini de Roma. De María Teresa León deposito el pasaporte con el que entró a España después de 40 años de exilio el 27 de abril de 1977. Esto quiero decir, cuando la conocí en Roma, pues me decía, siempre con mucha emoción, que ella entraría en España en un gran caballo blanco por la puerta de Alcalá. Tengo que decir que nunca supo que entró aquí en Madrid, en España, nunca. Cuando la llevaba a la Plaza Mayor, me decía, vamos a quedarnos que va a salir el Papa. O sea, quiero decir que ella venía muy afectada y para mí es una emoción el tener que decir todo esto. Perdón. Luego también una edición especial fechada en 1979 y publicada por Espasa Calpe del libro de María Teresa León, Una estrella roja,
que me dedicó al llegar a España y a la que tengo especial cariño, porque, como sabéis, volvió ya bastante afectada por la enfermedad del Alzheimer. Y dice así: para María Teresa, que es una estrella preciosa, le regalo esta estrella roja, María Teresa León. De Rafael deposito también el pasaporte con el que entró en España hace exactamente hoy 45 años, diciendo: me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta. Una muestra de concordia que debería de servir de ejemplo en el momento de crispación y polarización política en que vivimos. Estoy segura de que él estará feliz de dejarlo aquí a buen recaudo junto al de María Teresa. Y por último, una segunda edición de los 8 nombres de Picasso, y no digo más que lo que no digo, fechada en noviembre de 1970 y publicada por Cairós, y que nos dedicó en nuestro primer encuentro en 1971 a mi marido Ángel Jaramillo y a mí con un dibujo de un gran gallo andaluz. Me gustaría despedirme con una palabra que dejó Rafael escrita en un cuaderno para un evento al que no pudo acudir. Sintiendo infinito no poder acompañaros en esta fecha, os saluda y abraza generosamente Rafael Alberti. Hoy, ahora, en la voz poética tanto de Rafael Alberti como de María Teresa León van a reposar en esta caja como un misterio, como uno más de lo que es la creación poética que hoy con este acto celebramos. A mí me parece que siempre es bueno recordar a los poetas, en todo momento, entre otras cosas porque estamos hablando de una gente rara que escribe sin terminar una página completa, o por lo menos no la rellena, que se encuentran en un hálito siempre de misterio, pero cuya palabra nos ayuda muchísimo a pensar mejor y a vivir mejor, ¿no? Hoy, por tanto, el legado de María Teresa León y de Rafael Alberti van a reposar aquí en un acto que yo creo que es un acto de mucha significación poética. Nunca jamás se ha visto los dos poetas que hoy van a depositar su legado aquí o van a hacer que entre su legado aquí con otro poeta como es Luis. Y además de ello, hoy va a reposar aquí algo más. Va a reposar un legado extraordinario al que hacía referencia antes Luis de nuestra memoria democrática. Un manifiesto impresionante de lo que es el exilio republicano, que lo tenemos aquí con motivo de lo que supuso después de la Segunda Guerra Mundial la situación que quedaban los republicanos españoles. Porque el exilio republicano fue un exilio muy dramático, fue un exilio de masas y fue un exilio que duró muchísimo. A diferencia de los otros exilios del siglo XIX, que habían sido cortos, que habían sido poco numerosos, el exilio del 39 es un exilio realmente dramático y vuelvo a retirar de masas. Pensemos que prácticamente salen en torno a 6.000 intelectuales de España, es decir, lo que eran los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes académicos salen, y eso fue de lo que se beneficiaron otros países donde llegaron. Lo perdimos para nuestra España, pero se beneficiaron otros países, y es la gran aportación que hizo el exilio republicano español pues a México, a Francia, a Argentina, donde estuvo María Teresa León y estuvo Rafael Alberti durante bastantes años.
Un exilio dramático, un exilio duro, un exilio en el que, bueno, María Teresa escribió lo de la melancolía, ¿no? Eso que hablaba antes Luis, ¿no? La melancolía del exilio. A Federico García Lorca, 1924. Sal tú bebiendo campos y ciudades, el largo ciervo de agua convertido, hacia el mar de las albas claridades, del martín pescador mecido nido. Su decisivo encuentro con María Teresa León y la afiliación de ambos al Partido Comunista. La guerra civil. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Y la derrota de la Segunda República, que lo condenó a un exilio de 38 años en Francia, Argentina e Italia. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río, qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Su amistad con las personalidades más diversas y relevantes de la cultura de su siglo y el reencuentro con sus compañeros de generación literaria. Y su ansiado regreso a una España democrática para incorporarse a la marcha de su país y ocupar un escaño en las Cortes como diputado por Cádiz. El reconocimiento de su pueblo y de las instituciones se hará patente en los numerosos premios y homenajes recibidos, entre los que destaca el Cervantes de Literatura. Le esperan años de continua y desbordante actividad, distinciones y nombramientos tanto en España como en el extranjero, doctorados honoris causa, recitales por Latinoamérica, la publicación de nuevos libros de versos y de su último volumen de memorias, su colaboración con los pintores más destacados del siglo XX, Tapies, Mata, Motherwell, entre otros. Culminará así una vida legendaria marcada por el exilio y la lucha por las libertades, cuyos últimos años, plenos de serena felicidad, transcurrirán junto a su cantada bahía gaditana, en la que descubrió los primeros azules. En 1937, en Valencia, Barcelona, Madrid y París, tuvieron lugar las sesiones del Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. Por Cuba asistieron Nicolás Guillén, quien intervino en las sesiones de Madrid y París, Juan Marinelo, quien intervino en 3 oportunidades, Alejo Carpentier y Félix Pita Rodríguez fueron otros de los cubanos participantes en un evento mundial al que María Teresa León hizo un gran aporte. Así lo testimonia el documental Las Sin Sombrero, emitido por el Canal 2 de Televisión Española en su programa Imprescindibles. A pesar de los bombardeos, se forma el Congreso de Escritores Internacionales. Nos reunimos los escritores y formamos una alianza antifascista. María Teresa León juega un papel importantísimo como secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas y como una de las principales artífices del lanzamiento del Segundo Congreso de Intelectuales en Defensa de la Cultura. Se recorre medio mundo y lucha porque triunfe ese Segundo Congreso e incluso tiene una entrevista con Stalin. Bueno, la entrevista de
de María Teresa León y Rafael con Stalin fue de 2 horas y cuarto. Y lo convence de que tienen que venir los escritores revolucionarios a Madrid, a la Madrid sitiada. Si yo tengo que resumir la personalidad literaria de María Teresa, me acuerdo por una parte de su labor como memorialista, porque me parece que Memorias de la Melancolía es uno de los grandes libros de memorias de la literatura española contemporánea y de la literatura del 27. Quien quiera hacerse una idea de lo que significó la España de la República desde el punto de vista de una mujer, lo unida que iba la libertad de una mujer con la libertad republicana, quien quiera hacerse una idea de lo que significó la guerra, de lo que significó el exilio, desde luego tiene que leer Memorias de la Melancolía, que es un maravilloso libro. Me gusta mucho también otro libro suyo titulado La historia tiene la palabra, donde dejó memoria de todos los esfuerzos que hizo la República en su afán por defender la cultura y defender el patrimonio español durante los años dificilísimos de la guerra. Y me parece que María Teresa es también una novelista de mucho interés. Yo recuerdo con especial gusto una de las novelas que publicó en el exilio, que se llama Juego Limpio, y en la que reconstruye todo el mundo de la alianza de intelectuales antifascistas, la labor de la gente en la cultura, en la guerra civil y muy en concreto en las guerrillas del teatro, cómo se involucró ella y se involucraron muchas gentes de la cultura en comprometer la cultura con la causa de la libertad. Luego del depósito del legado in memoriam de María Teresa León y Rafael Alberti en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid, tuvo lugar un panel sobre ambas figuras principales de la generación del 27. El poeta y escritor Benjamín Prado puso el dedo en la llaga del menor reconocimiento literario recibido por María Teresa León. Estaba pensando antes, mientras veía guardar el legado conjunto de María Teresa y de Rafael, que es verdad que son dos personas que además de estar juntas estuvieron al lado siempre. Compartieron muchas cosas, son dos personajes paralelos en casi todo, empezando por los sucesos históricos que tuvieron que vivir juntos, una guerra civil, un exilio, varios momentos en los que salvaron la vida de milagro, un regreso a España después de 38 años fuera, empezando también por la categoría literaria, que es lo más importante de los dos. Rafael Alberti es un poeta que resiste cualquier comparación con cualquier autor de su época. Lo pones al lado de Neruda y le echa un pulso, le pones al lado de Lorca y le echa un pulso, le pones al lado de Anagmátoga, les echa un pulso. Y eso lo aceptamos y lo sabemos todas y todos. Pero es que María Teresa León es para mí la mejor narradora de la generación del 27, sin distinción de géneros. Sus novelas, una que se llama Juego Limpio, por ejemplo, es estupenda. Sus novelas biográficas, El gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes, El Cid Campeador, etcétera, etcétera. Algunos de sus cuentos reunidos en libros como Morirás lejos, como Las peregrinaciones de Teresa, están entre lo mejor que se ha escrito en la narrativa breve en España en prosa, sin ninguna duda. Yo que no tengo tiempo para nada, porque además es que lo vivo con angustia porque dedicarme a la literatura no me deja tiempo para escribir. Y sin embargo, cuando me llamó Cristina Linares para dirigir una colección en la que se recuperasen todos los libros de María Teresa León, no solamente Memoria de la Melancolía, que es como el libro que de alguna manera la define, pero también la tapa, porque parece que leyendo Memoria de la Melancolía ya te sabes a María Teresa León y no hay que seguir adelante. Es un gran error. Hay muchos libros de María Teresa que hay que leer.
Bueno, pues yo que digo a casi todo que no, a Cristina le dije que sí y estamos dirigiendo esa colección para ir sacando todos los libros de María Teresa, tanto los más conocidos como los más desconocidos. Porque, donde quiero llegar, es que si todo lo hicieron juntos y su valor, su tamaño literario es equiparable, sin embargo, la fortuna que han tenido después de regresar a España no ha sido la misma, es muy distinta. Rafael Alberti inmediatamente llegó a España, se le recibió como lo que era, un ser recortado de los manuales y echado a andar por las calles. Rápidamente se publicó su obra, por ejemplo, la editorial Seix Barral fue sacando todos sus tomos, reunidos en 2 o 3 títulos, en una edición muy bonita, por cierto, todas las portadas dibujadas por Antoni Tàpies, mientras que los libros de María Teresa o no se publicaban o con el tiempo se publicaban en editoriales diminutas de poquísima tirada, y eso hace que me guste repetir que María Teresa León no habrá vuelto del todo a España hasta que no hayan vuelto de verdad sus libros, porque lo merece, porque es un acto de justicia, pero no de justicia histórica, sino de justicia literaria. María Teresa es una gran narradora y merece la pena ser leída sin ninguna duda. Y lo mismo que he dicho de Alberti lo digo de ella, resiste el pulso con cualquier otro narrador o narradora del 27. Le echa un pulso María Teresa Rosa Chacel y lo puede mantener. Se lo echa Francisco Ayala, lo puede mantener también, ¿no? Dos grandes de la literatura en nuestra lengua y 2 consecuentes luchadores antifascistas. Leamos a María Teresa León y a Rafael Alberti. Muy buenas noches y hasta otro diálogo.